Normalmente, si algo se rompe en el cuerpo humano, una radiografía lo muestra al instante. O sea, ves una línea blanca identada en el hueso y ya está, el diagnóstico es exacto. Es casi como ingeniería pura. Y ese es precisamente el gran problema, ¿no? Durante mucho tiempo la medicina ha dependido, pues, de diagnósticos visuales muy obvios. Lo que se ve en la placa se trata. Claro, el hueso roto está ahí, clarísimo. Pero hoy vamos a analizar una enfermedad que, bueno, afecta a la mitad de las personas mayores de 80 años. Un problema que roba la independencia de forma silenciosa frente a nuestras propias narices. Y esto es lo fuerte, ninguna radiografía tradicional la ve venir al principio. Totalmente. Cuando entramos en el terreno del envejecimiento y la movilidad, ese panorama diagnóstico se vuelve bastante turbio. Nos enfrentamos a un deterioro que ocurre a nivel celular, muy, muy lentamente, hasta que un día, pues, las consecuencias son catastróficas. Es la definición absoluta de aguas fangosas clínicas. Y por eso damos la bienvenida a quienes nos escuchan a esta nueva inmersión profunda en el material. Hoy vamos a explorar este ladrón silencioso, la pérdida progresiva de fuerza y masa muscular. Que es un tema apasionante y vital, la verdad. Sin duda. Y para entender la magnitud de esto, tenemos una base de fuentes increíble hoy. Estamos hablando de guías clínicas internacionales de fisioterapia, estudios médicos súper recientes sobre fisiología celular y también los protocolos de actuación directa de Physio4You. Ah, sí, el servicio de fisioterapia a domicilio en Valencia, sus protocolos son un ejemplo perfecto de cómo aplicar la teoría a la vida real. Exacto. La misión de este análisis de hoy es entender por qué ocurre esta debilidad, cómo detectarla a tiempo y qué herramientas reales tenemos para revertirla. Así que, vale, vamos a desglosar esto. Venga, ¿por dónde empezamos? Porque, a ver, antes de buscar soluciones, necesitamos ponerle nombre y apellidos al problema. A menudo la sociedad asume que perder fuerza es, bueno, simplemente una parte inevitable de hacerse mayor. Pero la ciencia actual rechaza esa idea por completo, ¿verdad? Por completo. Ese es el primer gran mito que debemos desmontar aquí y ahora. No estamos hablando del desgaste natural o de esa ligera ralentización que todos experimentamos con el tiempo. Estamos hablando de una condición clínica específica. Que tiene nombre propio. Exacto. Se llama sarcopenia. Y fíjate, si es serio que para entender la gravedad con la que la comunidad médica aborda esto ahora, hay que saber que la sarcopenia ya está reconocida oficialmente como una enfermedad. Ojo con esto. Sí, sí. Tiene su propio código en la Clasificación Internacional de Enfermedades, el ICD-10, concretamente el código M6284. Me detengo ahí un momento, porque creo que es un detalle crucial para quienes nos oyen. Que tenga un código oficial no es solo burocracia médica. Significa que pasa de ser una simple queja de la edad a ser una patología real, que los sistemas de salud y los seguros tienen que reconocer y tratar. Le da entidad, exacto. La sarcopenia se define oficialmente como un trastorno musculoesquelético caracterizado por una pérdida progresiva de masa muscular, de fuerza y de rendimiento físico. Y los datos epidemiológicos son una barbaridad. Las cifras asustan un poco, sí. Afecta a entre el 5 y el 13% de las personas que tienen entre 60 y 70 años. Pero es que la curva de incidencia no es lineal. Si observamos la franja de los mayores de 80 años, la cifra se dispara hasta afectar al 50% de la población. O sea, la mitad de la población de esa edad es una locura. Pero a nivel biológico, ¿qué está ocurriendo exactamente bajo la piel? Porque no es simplemente que el músculo se evapore, sin más, no. Claro, no es magia, es un cóctel multifactorial. Y ahí es donde la fisiología celular nos da las respuestas. Con el envejecimiento celular, las mitocondrias de nuestras células musculares, que son como pequeñas centrales eléctricas, pierden eficiencia. Producen menos energía. Entiendo, el motor pierde potencia. Exacto. Y además, las células satélite, que son las encargadas de reparar las fibras musculares cuando sufren microroturas por el uso diario, se vuelven perezosas. Dejan de regenerar el tejido al mismo ritmo. Ya, a lo que se le suma, supongo, todo el tema hormonal. Eso es, tienes un entorno hormonal que cambia por completo, con caídas drásticas en la testosterona y en la hormona del crecimiento. Claro, el cuerpo pierde su capacidad natural de mantenimiento. Es como si la masa muscular fuera una cuenta de ahorros para la jubilación. Durante la juventud, con el movimiento y la buena nutrición, hacemos ingresos constantes en esa cuenta.
Pero si llega el sedentarismo al hacernos mayores, pues dejamos de ingresar. Me encanta esa analogía. Y si conectamos esto con una perspectiva más amplia para llevar esa idea financiera un paso más allá, no es solo que dejes de hacer ingresos. Con la sarcopenia, las tasas de interés fisiológicas trabajan en tu contra. Uf, eso suena fatal. ¿A qué te refieres? Pues a que el cuerpo sigue necesitando proteínas y energía para sus procesos vitales. Y también para combatir enfermedades crónicas muy típicas, como la diabetes o problemas cardíacos. Así que el cuerpo empieza a retirar fondos de esa cuenta de ahorros, devorando el propio músculo. Se come a sí mismo. Literalmente. Si a esto le sumamos una malnutrición que es súper común en mayores, como la falta de proteínas o el déficit de vitamina D, la cuenta entra en números rojos rápidamente. Y esa bancarrota física total es la sarcopenia. Pero hay algo en las fuentes que me parece un cambio de paradigma total. Y es que el tamaño del músculo ya no es el único factor determinante. Siempre hemos asociado un músculo grande con un músculo sano, ¿verdad? Y ese ha sido el punto ciego de la medicina durante décadas. Antes los médicos miraban el volumen y ya está. Pero el gran cambio de paradigma en la medicina moderna es entender que la sarcopenia no es solo perder volumen, sino perder la función y la fuerza. Y eso es muchísimo más peligroso. O sea que puedes tener piernas que parecen fuertes, pero que en realidad no lo son. Exactamente. Una persona mayor puede tener un volumen muscular que parece normal desde fuera, pero internamente ese tejido puede estar infiltrado por grasa intramuscular. Se vuelve menos denso, menos contráctil. El motor sigue ahí, ocupando espacio, bajo el capó, pero los caballos de fuerza han desaparecido por completo. Madre mía. Si entendemos que este ladrón silencioso ataca primero la calidad y la función, la gran pregunta es, ¿cómo se detecta esto? Porque tiene que haber algún tipo de sistema de alerta temprana. Un radar que funcione mucho antes de que, no sé, haya que ir a urgencias con una cadera rota. Pues lo hay, y es una herramienta de cribado fenomenal precisamente por lo simple que es. Se llama cuestionario SARC-F. Y lo bueno es que no requiere análisis de sangre ni máquinas supercomplejas. Que eso en atención primaria es clave. Totalmente. Es un cuestionario que evalúa 5 áreas clave de la vida diaria para detectar esa pérdida de función de la que hablábamos. Espera, ¿cuáles son esas 5 áreas exactamente? Para que quien nos oye pueda hacerse una idea mental. Vale, la primera evalúa la fuerza pura. Básicamente se pregunta si existe dificultad para levantar o transportar objetos de unos 4 o 5 kilos. Usar una bolsa de la compra medianamente llena. Eso es, algo muy cotidiano. La segunda se centra en la asistencia, si hay dificultad para caminar de un extremo a otro de una habitación normal. Vale. La tercera es sobre la fuerza directa de las piernas. Se pregunta cuánto cuesta levantarse de una silla sin usar los brazos para impulsarse. Esa es una prueba de fuego, ¿eh? Sí, es un gran indicador. La cuarta evalúa la resistencia subiendo escaleras, concretamente un tramo de 10 escalones. Y la quinta, que suele ser la señal de alarma más crítica, es el historial de caídas en el último año. Entiendo. ¿Y cómo se puntúa esto? Cada respuesta suma puntos dependiendo de la dificultad. Si una persona suma 4 puntos o más en este test en total, las directrices clínicas indican que hay una altísima probabilidad de sarcopenia. Es una bandera roja manual. Vale, supongamos que ese radar pita, el test SARC-F da 4 o 5 puntos. A partir de ahí, entramos ya en el terreno puramente médico. ¿Cómo confirman en la consulta que ese músculo está fallando a nivel estructural? En ese punto, las guías clínicas recomiendan 3 mediciones específicas, ya más objetivas. Primero se mide la fuerza real con una dinamometría de mano. Es un dispositivo súper sencillo que el paciente aprieta con la mano lo más fuerte que puede. Y aunque parezca curioso porque estamos hablando de caídas y piernas, la fuerza de agarre de la mano tiene una correlación altísima con la fuerza global de todo el cuerpo, ¿verdad? Es un biomarcador increíble, sí. Refleja la vitalidad global e incluso el riesgo de mortalidad. Bueno, lo segundo que se hace es medir el rendimiento físico con pruebas funcionales, por ejemplo, la velocidad de la marcha o el famoso test que se llama Timed Up and Go. El de levantarse y andar, sí. Exacto. Cronometra los segundos exactos que tarda alguien en levantarse de una silla, caminar 3 metros, darse la vuelta y volver a sentarse. Parece muy simple, pero da muchísima información sobre agilidad y equilibrio. Todo esto mide la función y el movimiento. Pero antes comentabas que el tejido muscular puede estar infiltrado por grasa y perder densidad. ¿Cómo consiguen ver eso los médicos sin hacer una biopsia?
Ahí es donde entran las tecnologías de medición de masa muscular, principalmente la bioimpedancia o el escáner DEXA. El DEXA, por ejemplo, es interesantísimo. Utiliza rayos X de muy baja dosis con dos niveles de energía diferentes. O sea, como una radiografía, pero mucho más avanzada. Algo así. Como el hueso, la grasa y el tejido muscular absorben esa radiación de forma muy distinta, la máquina puede separar todo y mapear exactamente cuántos kilos de músculo limpio tiene la persona en sus brazos y piernas. Lo diferencia por completo del tejido adiposo. ¡Qué pasada! ¿Y la bioimpedancia? Porque eso suena a báscula de farmacia. Es un principio parecido al de algunas básculas, sí, pero a nivel clínico es mucho más preciso. Envía una microcorriente eléctrica totalmente indolora por el cuerpo, y como el músculo tiene mucha agua, conduce la electricidad muy rápido, mientras que la grasa hace de resistencia. Así calculan los porcentajes. Es decir, que hoy en día tienen herramientas para ver exactamente la calidad de los cimientos del cuerpo. Pero aquí me surge una duda muy razonable al leer los estudios. ¿Dónde está la línea entre el cansancio normal por la edad y una señal de alarma real? Bueno, ¿qué pregunta? O sea, si a alguien de 75 años le cuesta subir 3 pisos de escaleras hoy, ¿cómo sabe si es sarcopenia o si, simplemente que ha dormido mal o ha tenido un día agotador? Es una distinción crítica. La diferencia fundamental está en el mecanismo biológico de la recuperación. Un cansancio agudo, el de un día largo, se debe a una fatiga metabólica temporal. Se acumulan desechos en el músculo y se agotan las reservas de glucógeno. Vale, el cansancio de toda la vida. Eso es. Con una buena noche de sueño o un fin de semana de descanso, eso se limpia y al día siguiente la persona sube las escaleras con normalidad. En la sarcopenia el descanso no soluciona absolutamente nada. Porque el daño ya está hecho. Porque la debilidad es estructural, claro. Las fibras musculares tipo 2, que son las de contracción rápida y potencia, se han atrofiado. Esa dificultad para levantarse de la silla está presente un martes, un jueves y un domingo, y encima empeora mes a mes. Es una incapacidad funcional progresiva y constante. Entendido. Es un deterioro crónico, no un simple mal día. Y una vez que la enfermedad se instaura, es vital que comprendamos por qué es tan urgente tratarla. Al revisar la documentación clínica para este programa, queda clarísimo que la falta de fuerza en las piernas provoca un efecto dominó aterrador. El tema de las caídas, ¿verdad? Exacto. Las estadísticas muestran que 1 de cada 3 personas mayores de 65 años sufre una caída al año. Y no es una anécdota, es una de las principales causas de ingreso hospitalario grave. Pero a nivel fisiológico, ¿por qué fallan los cimientos de forma tan drástica de repente? Falla por la latencia del sistema neuromuscular. Los músculos de las piernas, específicamente los cuádriceps en los muslos, los glúteos y los gemelos en las pantorrillas, son nuestros estabilizadores diarios. A ver, todos tropezamos de vez en cuando, eso es normal. Claro, con un escalón o una baldosa suelta. Pero cuando una persona joven tropieza, el sistema nervioso envía una señal eléctrica rapidísima a las piernas, y esas fibras musculares tipo 2, de las que hablábamos antes, se contraen en milisegundos con una potencia enorme. Y así corriges el centro de gravedad antes de irte al suelo. Exactamente. Entonces, si esos músculos están debilitados por la sarcopenia, el problema no es solo que sean débiles al empujar peso. El problema es que la reacción llega, literalmente, tarde. O sea, el cerebro dice, cuidado, pero el cuerpo no llega a tiempo. La orden neurológica llega al músculo, pero el músculo no tiene la capacidad de generar la potencia necesaria en ese breve instante de tiempo crítico. La corrección postural falla. Y si a esa lentitud de respuesta interna le sumamos los obstáculos externos, el riesgo se multiplica. Los famosos obstáculos caseros, sí. Las guías que revisamos hacen muchísimo hincapié en esto. Estamos hablando de alfombras sueltas en el pasillo, mala iluminación nocturna o el uso de esas zapatillas de andar por casa súper viejas sin sujeción en el talón. Esas zapatillas son un peligro constante. Totalmente. O la falta de barras de apoyo en la ducha. Yo lo veo como, como conducir un coche donde las pastillas de freno están completamente desgastadas. El problema de unos frenos gastados no es que el coche no pueda circular por la calle, no. Es que cuando pisas el pedal a fondo ante un imprevisto, la distancia de frenado es muchísimo mayor de lo que necesitas para evitar el choque. Es una analogía perfecta. Y si encima conduces ese coche sin frenos por una carretera llena de placas de hielo, que en este caso serían las alfombras y los cables sueltos en el salón, pues el accidente es inevitable. Y tras ese primer accidente, por mantener tu analogía, entra en juego un factor biológico y psicológico devastador.
Las investigaciones clínicas subrayan que después de una caída, o incluso tras experimentar episodios constantes de desequilibrio, se desarrolla un miedo clínico a caminar. Un pánico real a moverse. Sí, lo que los médicos llaman el síndrome post-caída. El impacto psicológico es brutal. Y claro, para protegerse de ese miedo, la persona simplemente deja de moverse, se sienta en su sillón favorito y no vuelve a salir a la calle. Lo cual genera un círculo vicioso implacable. Ese sedentarismo extremo derivado del miedo le dice al cuerpo que los músculos ya no son necesarios en absoluto. El cuerpo acelera la degradación de proteínas musculares, empeorando la sarcopenia a un ritmo muchísimo más rápido. Es como tirar piedras sobre tu propio tejado. Y con menos músculo, pues el riesgo de sufrir una caída mucho más grave aumenta la próxima vez que, inevitablemente, tengan que caminar hacia el baño. Es una espiral descendente que fulmina la autonomía de cualquiera. Llegados a este punto de la investigación, la verdad es que el panorama parece bastante desolador. Pero aquí es donde la ciencia aporta luz y soluciones reales. Y lo que resulta verdaderamente revelador de todos los estudios médicos analizados es que la comunidad científica es categórica en algo. La respuesta a este problema no está en la farmacia de la esquina. Así es. Y es fundamental dejar esto clarísimo. Actualmente no existe ningún fármaco, ninguna pastilla mágica aprobada a nivel mundial que pueda curar o revertir la sarcopenia por sí sola. O sea, no puedes recetar una pastilla anticercopenia y mandarlos a casa. No, no existe. El tratamiento principal, lo que se considera el estándar de oro absoluto en la medicina moderna, es la aplicación de ejercicio terapéutico estructurado, combinado siempre con intervenciones nutricionales. Y las guías son súper específicas con el tipo de ejercicio. Hablan de un programa multimodal basado en 3 pilares esenciales. El primero es el entrenamiento de fuerza, de 2 a 3 veces por semana. Y ojo, no estamos hablando de meter a una persona mayor en un gimnasio de CrossFit o a levantar pesas olímpicas. Para nada. Sería una locura. Los protocolos sugieren ejercicios muy controlados, cosas como sentadillas asistidas, extensiones de pierna o levantamientos de talones usando el respaldo de una silla. ¿Qué ocurre fisiológicamente cuando se aplica esta fuerza? Lo que ocurre es fascinante. Se induce un estrés mecánico en la fibra muscular. Ese estrés provoca microroturas muy controladas que envían una señal de emergencia a las células satélite que mencionábamos al principio. Las obliga a despertar, multiplicarse y fusionarse con la fibra muscular existente, haciéndola más gruesa y más fuerte. O sea, un proceso de adaptación pura del cuerpo. Exacto. Luego está el segundo pilar del que hablabas, que es el ejercicio aeróbico. Unos 30 minutos, unos 3 días a la semana. Cosas como caminar a buen ritmo, nadar o usar una bicicleta estática. Muy accesible. Y el tercer pilar, que me parece vital por lo que hablábamos antes de los tropiezos y las caídas, es el entrenamiento de equilibrio y propiocepción. Cosas aparentemente súper sencillas como mantenerse sobre un solo pie durante 10 segundos o caminar en línea recta apoyando el talón justo delante de la punta del otro pie. Y ese trabajo de equilibrio es el que reeduca precisamente esa velocidad de reacción neuromuscular. Entrena al cerebro y a los nervios para que vuelvan a comunicarse rápidamente con las piernas, reduciendo esa distancia de frenado de la que hablabas antes con el coche. Pero, a ver, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para mí. De todo este proceso celular, hay un concepto en los estudios que me pareció casi de ciencia ficción: el descubrimiento de las mioquinas. Siempre habíamos pensado en los músculos como un simple sistema mecánico de poleas, ¿no? Hilos que tiran de huesos para movernos. Y la realidad biológica es muchísimo más compleja y maravillosa. Lo fascinante de esto es que es el gran descubrimiento de las últimas 2 décadas. El músculo esquelético no es solo tejido de movimiento. Es, de hecho, el órgano endocrino más grande de todo el cuerpo humano. Un órgano endocrino, como el tiroides. Exacto. Cuando las fibras musculares se contraen, especialmente durante el ejercicio de fuerza, sintetizan y liberan al torrente sanguíneo unas sustancias superpotentes llamadas mioquinas. Es decir, que literalmente al hacer el esfuerzo de levantarse de una silla repetidas veces, el músculo se exprime y fabrica su propia medicina para enviarla al resto del cuerpo. Esa es una forma muy gráfica y exacta de verlo. Las mioquinas viajan por la sangre y actúan como mensajeros químicos con un poder terapéutico asombroso. Tienen un efecto antiinflamatorio sistémico que combate directamente ese estado de inflamación crónica que es tan típico del envejecimiento. Increíble. Y hay más. Le indican a la grasa visceral que comience a oxidarse para obtener energía.
Y lo más sorprendente de todo, algunas de estas mioquinas cruzan la barrera hematoencefálica, llegan directamente al cerebro y estimulan la creación de nuevas neuronas. O sea que hacer sentadillas protege contra el deterioro cognitivo de paso. Protege el cerebro, sí. Es una farmacia interna autogenerada por el simple movimiento. Pero, claro, para que esa fábrica interna funcione a pleno rendimiento, necesita materia prima, no sale de la nada. Las guías clínicas insisten muchísimo en que el ejercicio por sí solo no basta si no hay una intervención en la nutrición, específicamente con el tema de las proteínas. Sí, hay un concepto clave en geriatría llamado resistencia anabólica. Cuando somos jóvenes, ingerir un yogur o una pequeña cantidad de proteína es suficiente para que el músculo empiece a sintetizar y crecer. El cuerpo lo absorbe todo rápido. Eso es. Pero el músculo envejecido, con la sarcopenia, se vuelve sordo a las señales de la proteína de la dieta. Necesita un estímulo mucho más fuerte, que es el ejercicio que acabamos de describir, y una dosis mayor de proteínas de alto valor biológico en cada comida, para enterarse del mensaje. O sea que el ejercicio actúa como el arquitecto que da la orden de construir y los aminoácidos de las proteínas son los ladrillos. Sin ladrillos, la obra no avanza por mucho que el arquitecto grite las órdenes. Exactamente. Hay que asegurar esa ingesta proteica para revertir la pérdida. Bueno, la teoría es impecable a nivel molecular, de verdad. Pero vamos a bajar esto a la realidad del día a día, haciendo un poco de abogado del diablo. Si pensamos en una persona de 85 años, con fragilidad, que ya tiene problemas de equilibrio y pánico a caerse, Un perfil muy habitual, sí. pues decirle a esa persona que simplemente empieza a hacer sentadillas y a mantener el equilibrio sobre una pierna sola en el pasillo de su casa parece francamente temerario, es contraproducente. Sin supervisión, el riesgo de que se caiga y se rompa algo en ese mismo instante es altísimo. Y ese es un riesgo real. La autoprescripción de ejercicio en personas con fragilidad avanzada es un peligro y está completamente desaconsejada. Hay que medir variables de tensión arterial, problemas articulares previos, fatiga. Por eso los protocolos subrayan la necesidad imperativa de una valoración fisioterapéutica profesional. Claro, no se puede simplemente dar un folleto con dibujitos de ejercicios y desearle suerte. Para nada. Y aquí es donde brilla analizar modelos de intervención directa que están funcionando, como los protocolos de Physio4U que operan en Valencia y que hemos revisado en las fuentes. Sí, lo que este modelo plantea es llevar la fisioterapia y la rehabilitación clínica directamente al domicilio del paciente. Las zonas que cubren en Valencia son un buen ejemplo de tejido urbano diverso. Operan en barrios como Ruzafa, Benimaclet, Patrais, Malilla, Monte Olivete, Campanar o el mismísimo barrio del Carmen. Todo tipo de viviendas y entornos. Exacto. Pero a nivel clínico, ¿por qué es tan determinante que el profesional vaya a la casa del paciente en lugar de que el paciente se desplace a la clínica tradicional? Porque cambia por completo la ecología del tratamiento. Cuando un fisioterapeuta entra en el hogar del paciente, su primera labor clínica real es hacer una evaluación de riesgos ambientales. Y eso es imposible de hacer desde una consulta médica a 3 kilómetros de distancia. Lógico. Evalúan el terreno de juego real. Eso es. El fisio detecta esa alfombra resbaladiza de la que hablábamos antes, mide la altura exacta del sillón favorito donde pasa el día el paciente o evalúa la seguridad del trayecto nocturno hacia el baño. Transforma un entorno que es potencialmente muy peligroso en un gimnasio de rehabilitación seguro y controlado. Claro. Pensándolo bien, de nada sirve enseñarle a una persona a levantarse perfectamente de una camilla de hospital, que es rígida y está a la altura perfecta, si luego llega a su casa y tiene que levantarse de un sofá hundido y bajísimo. Exacto. Hay que entrenar la función motora en el entorno donde realmente ocurren las caídas. Se trabaja la biomecánica en el contexto real de esa persona. Y luego está el factor decisivo, la adherencia al tratamiento. Que la gente no abandone, vamos. Claro, la barrera logística para una persona mayor con sarcopenia es gigantesca. Pedirle a alguien que ya tiene dolor y miedo a caerse que se vista, baje las escaleras de su edificio, espere el autobús o un taxi y navegue por la ciudad hasta llegar a una clínica, garantiza casi al 100% el abandono del tratamiento en las primeras 2 semanas. Es demasiada fricción. Demasiada. Eliminar esa barrera asegurando que el ejercicio se realice en su propio salón, bajo la vigilancia de un clínico que controla la carga, es lo que permite que el músculo se regenere sin riesgos. Pues si unimos todas las piezas de este profundo análisis, el panorama cambia drásticamente respecto al inicio del programa.
La pérdida de masa muscular y fuerza no es un destino inevitable que esté impreso en nuestro código genético. Aunque es un problema devastador, hemos visto que la propia biología ofrece un mecanismo de reversión. Totalmente. Mediante la detección temprana con el SARC-F, un abordaje multimodal, proteínas y sobre todo una intervención profesional adaptada al domicilio, el reloj muscular puede retroceder. Reconstruir esa calidad muscular significa devolver la capacidad de frenada al sistema nervioso de la que hablábamos, erradicar el terror a caminar y recuperar la autonomía vital. Es un buen ejercicio de observación para quienes nos escuchan, fijarse la próxima vez que un familiar mayor se levante de su asiento. Hay que prestar mucha atención a cómo lo hace. Eso es, hay que fijarse si usa los brazos para impulsarse con mucho esfuerzo, si necesita coger carrerilla o si duda antes de dar ese primer paso. Esa pequeña acción, que dura un segundo, cuenta toda una historia sobre cómo está su salud muscular interna. Y actuar ante esas señales lo cambia todo. Es una prevención que salva vidas. Y esto nos lleva a una reflexión final que me parece bastante provocadora para cerrar. Hemos descubierto en las fuentes de hoy cómo los músculos, al contraerse, actúan como glándulas que segregan estas mioquinas capaces de reparar el cerebro y reducir la inflamación. Si sabemos que el cuerpo tiene esta enorme farmacia interna esperando ser activada con el movimiento, ¿podemos imaginar un futuro donde el enfoque médico cambie por completo? Sería lo ideal, la verdad. Quizás llegue el día en que la prescripción por defecto para los achaques de la edad deje de ser el reposo absoluto en el sofá y los médicos comiencen a recetar dosis exactas de levantamientos de silla guiados con la misma precisión y urgencia con la que hoy te pautan un antibiótico. Ha sido un auténtico placer profundizar en esta temática hoy, agradeciendo siempre el tiempo y el interés de nuestra audiencia por comprender la ciencia que mejora nuestras vidas. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.